Bienvenidos, bienvenidas. Ya saben, las vacaciones están aquí y con ellas llega también las decisiones, dónde viajamos, cuánto gastamos, qué tipo de experiencias buscamos y qué impacto dejamos allá donde vamos. En Finances a tres bandes, este videopodcast impulsado por Fundació Caixa Ontinyent, queremos abrir una conversación necesaria y útil, además, como nos gustan estos encuentros. ¿Cómo hacer turismo de una manera más consciente, más sostenible, más sensata? Porque hablar de vacaciones no es solo hablar de descanso, de alojamientos, gastronomía o de paisajes. También es hablar de esos pequeños hábitos de consumo, también hábitos de ahorro, de planificación, de responsabilidad, de los que solemos hablar en este videopodcast. En las comarcas centrales, por ejemplo, en las comarcas centrales valencianas, desde la Vall d'Albaida hasta el Comtat, pasando también por la Costera, Canal de Navarrés, Safor. El gran atractivo no está en la masificación ni en las grandes estructuras, está en otras cosas, está en esa autenticidad, en los pueblos que tienen identidad propia, en los paisajes de interior, en el producto de proximidad, en tradiciones que siguen vivas y en una forma de entender la vida que conecta con quienes buscan experiencias mucho más humanas, mucho más emocionales. Por eso, cuando hablamos de turismo sostenible, hablamos también de economía familiar, de decisiones cotidianas. Viajar de forma sostenible también implica mirar con más respeto aquello que estamos visitando, conocer la historia de un municipio, valorar su patrimonio, cuidar sus espacios naturales o entender también sus tradiciones. Nos va a ayudar también a establecer esa relación especial, profunda con ese destino que visitamos. Y en este escenario, la comunicación tiene un papel clave. Las redes sociales, los creadores de contenidos, las recomendaciones que vemos constantemente influyen muchísimo, cada vez más, en nuestras decisiones de viaje. Pueden ayudarnos a descubrir territorios menos conocidos, pero también nos obligan a reflexionar sobre cómo contamos esos lugares. Y la pregunta, por tanto, ya no es solo dónde vamos de vacaciones, es cómo viajamos, cómo consumimos y cómo vamos a planificar nuestro gasto y qué huella vamos a dejar allá donde vayamos. La voz me lo va a permitir presentar a nuestras dos invitadas. Ellas nos van a ayudar en esta decisión, nos van a aportar eso que decimos, información valiosa, útil para que tomemos nuestra decisión final. Ángela Martínez es responsable de sostenibilidad en Fundació Caixa Ontinyent. Hola Ángela, bienvenida. Hola, muchas gracias por contar conmigo. Y Clara Soler es consultora de comunicación y marketing digital. Clara, es un placer tenerte también. Gracias, muchas bienvenida. Gracias por invitarnos. Me preparo. Yo quiero que Ángela empecemos contigo y nos sirva de introducción para generar ahí el debate y la conversación. ¿Qué significa realmente esto de hacer turismo sostenible? Bueno, pues tal vez cuando escuchamos el término turismo sostenible nos viene a la mente algo muy técnico o muy abstracto, pero en realidad empieza por decisiones muy sencillas. Cuando viajamos no es solo pensar en disfrutar, que sí, que es muy importante, pero también hemos de pensar en qué dejamos detrás en ese territorio que estamos visitando. Desde pequeñas acciones como consumir un producto de kilómetro cero o reservar una ruta turística guiada, son pequeñas acciones que generan un impacto positivo. Y eso es lo que intentamos también desde nuestro programa de sostenibilidad de la Fundació, que es aprender a cuidar nuestro entorno, pero generando también actividad económica. Porque no se trata de que no tengamos que viajar o de viajar menos, a todos nos encanta viajar y por eso hemos de viajar mejor, hemos de planificarnos, hemos de informarnos y tener en cuenta cómo nuestras acciones influyen en ese territorio también que visitamos. Tenemos que informarnos, tenemos que conectar mejor con nuestros territorios. Yo siempre he pensado que la Comunidad Valenciana es una fuente de tesoros muchas veces desconocidos. Clara, ¿realmente en nuestra comunidad encontramos ese tipo de destinos que nos permiten conectar con el territorio? Pues yo creo que sí. De hecho, España es uno de los destinos más sostenibles de Europa, por todas las certificaciones que tiene, y la Comunidad Valenciana tiene un montón de certificaciones de sostenibilidad, de calidad, que permiten a esos destinos o empresas contar, porque la comunicación es súper importante, y lo has dicho al principio, de reseñas, redes sociales, blogs, etcétera, nos permiten contar que son sostenibles y es fundamental contarlo, por supuesto, y creo que cada vez le damos más importancia a esa sostenibilidad, pero se tiene que contar, claro, porque si no se cuenta, no se sabe.
Y para eso estamos hoy aquí también charlando y no se nos va a quedar nada. Hay un eje en este podcast de Finanzas a Tres Bandas y es esa parte de gestionar, ¿no? Nuestro dinero de manera consciente y sostenible. ¿Hasta qué punto, Ángela, nuestras decisiones de consumo a la hora de decidir qué destino cogemos, qué hotel, qué restaurante, no lo sé, esas pequeñas, qué compramos, dónde vamos, pueden contribuir al desarrollo económico y social del territorio? Pues la verdad es que muchísimo, y muchas veces no somos conscientes de ello. Pensamos que cuando viajamos nuestro gasto va a tener un impacto individualizado y no es así, genera un gran impacto. Lo vemos, por ejemplo, cuando consumimos un producto de kilómetro cero o cuando reservamos un alojamiento rural en vez de en una gran cadena. Tenemos el ejemplo de que hoy todos, cuando vamos a reservar nuestro viaje, nos metemos en grandes plataformas, en Booking, en otras parecidas, y comparamos. Pues después cuesta poco irnos a esa página web del hotel que nos ha gustado y reservarlo desde ahí, porque con esa pequeñita acción estamos consiguiendo que el dinero se quede cerca, y lo que nos interesa es eso, que el dinero se quede cerca de nosotros y que pueda mantener esos empleos o generar vida en los pueblos. Es importante. Es muy importante, y las redes sociales influyen mucho, Clara, lo decíamos al inicio, en qué elegimos. Es verdad que contarlo es importante, pero al final la decisión está en nosotros. ¿Cómo puede la comunicación ayudar a atraer visitantes, pero sin perder esa autenticidad, esa cercanía de estos destinos de los que estamos hablando, Clara? Pues mira, las redes sociales... todos sabemos que son un canal de comunicación súper importante, porque además desde los últimos años son el principal canal de comunicación. Gracias a las redes sociales, destinos, alojamientos súper chiquititos se han hecho famosos. Antes solamente la comunicación era como para las grandes marcas, y las redes sociales son un canal más de comunicación, un altavoz, pero no tenemos que olvidar que son como ese altavoz. Nosotros en marketing decimos que están a la parte de arriba, que es el momento inspiracional, ¿no? Nos inspiramos a través de las redes sociales para elegir un destino, porque lo hemos visto a un amigo o porque se lo hemos visto a un influencer, me da igual, pero son esa parte de inspiración antes de la decisión de compra, que luego entraremos a la página web, pero es un momento de inspiración. Entonces, ahora, gracias a esos canales, cualquier persona puede comunicar y puede impactar a los usuarios. Cualquier comercio, bar, restaurante, panadería, pastelería, me da igual, puede llegar a millones y miles de personas. Lo que pasa es que tenemos que ser, has dicho, autenticidad, sin perder el norte, sin hacer todos lo mismo. Contar realmente cuáles son nuestros beneficios, contar quiénes somos, porque a la gente le gusta, lo llamamos el storytelling, ¿no? Las historias, para conectar con otras personas, y son un canal fundamental. Y creo que son un canal diferenciador. Si todo el mundo hace lo mismo, al final no sabemos qué hotelito elegir, ¿no? Pero si nos empezamos a diferenciar y hacer cosas más reales, más humanas, y ahora más con la inteligencia artificial, claro, al final te elegirán a ti, no a otro que sea más normal y no especial, ¿no? Las redes son fundamentales, vamos. Han democratizado mucho el acceso a la comunicación, pero es lo que dices, también hay que diferenciarse. Sí. Ahí, bueno, los expertos en comunicación y marketing podéis echar una mano para que se mantenga esa esencia, esa autenticidad, esa verdad, ¿no? Que buscamos muchas veces en los destinos. Os lanzo la pregunta a ambas, ¿eh? Abrimos ya conversación, vale, de amigas, yo también para aprender, porque yo todavía no he decidido mi destino y ahí estoy. ¿Es compatible la sostenibilidad con la rentabilidad económica? Porque a veces no sé si entran en conflicto esa rentabilidad, ese sacar más provecho a mi negocio turístico y las exigencias de sostenibilidad que pueden haber en el sector. Bueno, pues yo creo que sí que es compatible, pero que hemos de cambiar nuestra forma de medir esa rentabilidad. ¿Por qué? Porque tal vez a corto plazo no lo vemos y vemos que ese producto me está costando más caro, o ese alojamiento pequeñito tampoco compite en precio con una gran cadena. Pero ojo, porque muchas veces nos estamos dejando cosas que no vemos, que es cómo se está creando el empleo local o cómo estamos reduciendo los desplazamientos. Esas cosas hacen que de verdad tenga una rentabilidad a largo plazo. Yo creo que no es incompatible. De hecho, cada vez más los usuarios estamos eligiendo no solamente
destinos, hoteles sostenibles, nos estamos fijando más en el tema de la sostenibilidad y si tienen certificaciones los hoteles. De hecho, muchas veces a la hora de comprar ropa, a la hora de comprar un producto, nos fijamos si es más sostenible. Hay certificaciones, por ejemplo, para los hoteles, hay certificaciones de sostenibilidad y hay plataformas donde tú puedes volcar tus datos, ¿vale? Tus datos de consumo de luz, consumo de agua, cuántas habitaciones tienes, cuántos trabajadores. Subes tus datos y te dan una certificación de sostenibilidad, ¿vale? Eso no tiene por qué ser caro. De hecho, no es caro, no tiene por qué costarte nada, ¿vale? Y además después, con esos datos, podemos ser más sostenibles. Podemos decirle a estas plataformas, vale, tengo el nivel plata de sostenibilidad. ¿Cómo puedo ser más sostenible? Pues a lo mejor ponte 2 placas solares o cambia las gomas de goteo del jardín. ¿Qué es eso? Invertir 100 euros más para que después... para gastar menos agua porque tienes una fuga de agua y después tener una certificación y la gente va a ver que eres más sostenible y tener más clientes, es que creo que es bueno para las dos partes, tanto para las empresas como para el usuario. El ser sostenible es bueno para los dos y no tiene por qué ser más caro. Es que ahora estamos viendo hoteles, 3 estrellas, mismos precios, pero uno tiene una certificación de sostenibilidad. ¿Cuál eliges? ¿El que es más sostenible o el que es menos sostenible? Pues que es sostenible igual te sale más rentable, ser sostenible, porque te ayudan esas certificaciones a consumir mejor tus recursos y además el usuario ve que eres más sostenible. Creo que es que no tiene por qué ser más caro. Creo que estamos ahí, creo que nos equivocamos de, es que pone sostenibilidad, va a ser más caro. No. Mira, voy a eso, porque eso me parece interesantísimo, porque sí que hay un mantra que parece que todo aquello que es sostenible será más caro. Yo os iba a preguntar si estamos dispuestos a pagar ese poquito más, pero es que hay que hacer parada en esto, quizá no sea más caro. Es que a lo mejor son 3 euros más caro. Es que no tiene por qué haber, vamos ya con esa mentalidad de sostenible, va a ser más caro. Es que no tiene por qué ser más caro. Y lo que decía ella es que a lo mejor, sí, vale, 3 euros más, por ejemplo, ¿no? Vale, pero es que los tomates del desayuno son de mi huerto. Correcto. Que gracias a las gomas de goteo que he cambiado, estoy ahorrando agua y estoy haciendo una inversión ahora para tener rentabilidad. Es que no tiene por qué ser más caro. Yo creo que ahí nos da ese miedo porque es más sostenible, porque a veces a lo mejor en otros sectores como la ropa a lo mejor sí que pasa, que es un poco más caro porque cuesta recoger la ropa, transformar la ropa y es más caro. Pero es que en un hotel, un destino, no tiene por qué ser más caro ser sostenible, es que no tiene sentido. A lo mejor el hotel o el destino o me da igual que sea un alojamiento que una tienda, tiene que invertir un poquito para tener unas placas solares, pero es que en 2 años va a rentabilizarlo. Correcto. ¿No? Entonces no tiene por qué ser más caro. Y yo creo que el turista cada vez valora más esas cositas y no le importa pagar ese plus pequeñito que estaba comentando Clara, porque si tú estás visitando un territorio y quieres comprar un vino o un embutido o un aceite de esa zona, el turista está apoyando también ese comercio local. O quieres hacer una ruta, pues no nos importa pagar un poquito más si una persona especialista te va a contar todo lo que estás viendo y no la tienes que ver tú desde tu teléfono móvil. Son pequeñas cosas que al final estás sumando un plus a esa experiencia y no te importa pagar ese poquito de más. Claro, tienes que hacer la reflexión de qué me aporta. Has dicho esos 3 euros, que igual no son 3 euros, que igual ni siquiera hay una diferencia de precio, pero ¿qué experiencia me aporta ese tomate del huerto, ese vino que está cultivado y realizado aquí, que me van a contar su historia? Claro, hay un valor añadido ahí que no tiene precio. Recomendaciones, vamos a la parte así un poco más práctica. Si una persona viene a visitar nuestras comarcas en fin de semana, no sé, pensad en esa pequeña acción, recomendación para que su visita tenga más impacto positivo, porque al final también somos protagonistas y dejamos una huella ya por donde pasamos, y nosotros somos actores también del sector turístico. Una recomendación, venga. A ver, más que una, yo diría 3. Vale. Vamos a 3 consejos. El primero que diría yo es planificar.
Vale. Porque cuando tú vas a hacer un viaje, has de planificarte qué vas a ver, dónde vas a comer, qué es importante de ese lugar que estás visitando. Otra parte es reservar. Esa parte también es característica y la hemos de tener en cuenta. Y guardarnos un poquito de presupuesto para consumir en ese lugar que vamos a visitar. Y por último sería preguntar a la gente de la zona, a un pequeño comerciante, pues mira, ¿dónde puedo ir a comer? ¿O qué ruta me aconsejas? Esos 3 consejos, sí. Yo creo que hacemos una cosa muy bien, perdón, en la Comunidad Valenciana, una de las cosas que creo que hacemos muy bien es que rompemos la estacionalidad. Quiero decir, no solo viajamos por dentro del territorio, ¿vale? Pues si estamos en Valencia tenemos a 1 hora la Vall d'Albaida, por ejemplo. Y a lo mejor vamos un fin de semana o vamos un día y rompemos estacionalidad durante el año, porque claro, ¿cuándo viene la gente de fuera? La gente de fuera viene en temporadas largas de vacaciones, ¿no? En Navidad, en verano, evidentemente, a lo mejor en puentes un poquito más largos, pero hay un turismo interno, un intraturismo, que rompe la estacionalidad y un fin de semana en octubre o en noviembre, un sábado que hace buen tiempo, me voy a la costera o me voy a cualquier sitio cercano o desde Castellón me bajo a Valencia o a algún pueblecito. Entonces esa estacionalidad va muy bien porque, que es lo malo del turismo, ¿no? La estacionalidad, la masificación. Entonces, entre nosotros viajamos muchísimo por dentro de la Comunidad Valenciana para conocer esos destinos y lo hacemos durante todo el año y eso yo he trabajado en la oficina de turismo, en Albaida en este caso, y lo veía porque preguntabas el domingo, ¿de dónde eres? De Xàtiva, de Gandía, de Paiporta, y había gente de dentro de la Comunidad Valenciana y eso está muy bien. Lo que decía ella creo que es muy importante de la planificación. Por ejemplo, el COVID nos ha traído alguna cosa buena, ¿vale? ¿Alguna? ¿Vale? ¿Alguna? Te escucho. Que es por ejemplo, antes nos reservábamos muchas veces a los restaurantes, nos plantábamos allí, sí, vamos a pasar el día a tal sitio, nos plantábamos allí. Yo he tenido un bar, lo sé. Yo no sabía si un domingo iban a venir 4 personas a comer o 70, pero yo compraba para mucha gente, porque nunca sabes. Entonces, el COVID nos enseñó a reservar otra vez en los restaurantes y eso es bueno para la persona que viaja porque sabe que va a tener sitio y para los hosteleros muy bueno porque va a hacer la compra y no va a producir residuos, no va a tirar tanta comida y eso es economía sostenible. ¿Vale? Es sostenibilidad para todos. Sí, sí. Entonces, el reservar que ha dicho ella, el planificar, es súper importante. El adelantarnos un poco a qué vamos a ver, qué está abierto, qué vamos a comprar, preguntar a la gente qué carnicería hay embutido o dónde compro estos pasteles, ¿no? Y esas pequeñas acciones son súper importantes y para mí serían las recomendaciones de las que ha dicho Ángela, por supuesto, y el viajar en cualquier momento que tenemos cosas chulísimas en toda la Comunidad Valenciana para ver. Sí. Eso es maravilloso, no reducir las vacaciones a esos 15 o 20 días que tengamos en agosto o en julio, sino que pensar como un año completo y la cantidad de ferias, de citas o simplemente lo que decías, la Vall d'Albaida, la Canal, la Costera, Ribera, es que hay tantos tesoros. En el tema de la planificación, que ahora es más fácil, ¿no? Porque entras a Instagram, al Ayuntamiento de Carrícola, y ves en el Instagram que hay una feria de producto local este fin de semana. Ostras, es que es perfecto. Vas allí, ves Carrícola y compras el producto local. Entonces la planificación ahora es más fácil. Es más fácil. Por el Instagram de los ayuntamientos, por influencers, por creadores de contenido, por bloggers. Entonces es mucho más sencilla y nos permite lo que tú has dicho, ver, es que tenemos tantas cosas. Y además, oye, tienes un trabajo intenso, eso de tener a la vista, oye, mira, este mes me voy a ir, me voy a hacer una escapada ahí, te ayuda a llevar el año muchísimo mejor. Sí. Vamos a ver, ¿cómo os gustaría que fuera en un futuro, mirando así hacia adelante, el turismo en nuestra comunidad, Ángela? Pues a ver, nos gustaría que fuera un turismo
que sobre todo respetara nuestro entorno y el medio ambiente, pero aparte de eso que nos ayudara a mantener nuestros pueblos vivos, lo que comentábamos, que no solo se llenen unos días al año, sino que no tengan esa estacionalidad, que la gente joven pueda ver oportunidades de crear negocio en esos pueblos, que se mantengan las tradiciones y que podamos disfrutarlo durante toda la época del año. Eso sería un turismo muy bonito. Sí, justo, que no sea masificación. Correcto. Y que lo mantengamos y mantengamos esos pueblos y cuidemos si vamos a la montaña, que lo que nos enseñaban de pequeños de no tires basura, recoge tu propia basura. Es que ser sostenible o viajar en temporadas de baja estacionalidad, para que los comercios sigan vivos, los destinos sigan vivos, que no haya esa masificación, esa contaminación. Entonces yo creo que ese turismo, si lo podemos mantener, sería lo ideal, y que la gente se quede en los pueblos. Hay sitios como en la Bahía de la Gallinera, por ejemplo, que se han creado casas rurales con coworkings para tener a gente que quiera hacer turismo y trabajar entre semana. Qué bueno. Yo como autónoma lo veo muchas veces y digo, me cojo el ordenador y me voy allí a trabajar en medio de la montaña, 2 o 3 días, trabajas un rato por la mañana, sales a pasear por la montaña. Se están creando ese tipo de coworkings para gente que es nómada digital, que puede viajar en cualquier momento y entre semana. El fin de semana evidentemente está más masificado, pero bueno, tampoco es una exageración, ¿no? Sí, sí, sí. No es la Gran Vía de Madrid. Claro, claro. Y que se pueda viajar durante todo el año, incluso entre semana, por ejemplo, y estar trabajando y hacer sitios, pues como, pues eso, un coworking donde tenga internet, puedo trabajar un ratito y después ver el municipio, por ejemplo, ¿no? Qué bueno. Además, esto es Finanzas a Tres Bandas y al final aquí hablamos también de esa economía familiar, y estoy escuchando y estoy pensando que mucha gente pues no puede permitirse grandes viajes, pero quizá con este enfoque de esas 3 pequeñas o 4 pequeñas escapadas que puede hacer en la Comunidad Valenciana durante temporadas en las que no hay masificación, que quizá los precios son más ajustados, pues oye, pueden darte la vida, ¿eh? y pueden permitirte disfrutar magníficamente de experiencias únicas, y también es compatible con grandes viajes aquellos que puedan hacerlo. Claro, O sea pero viajar un sábado, por ejemplo, yo soy el sábado es mi día sin móvil, sin ordenador, y para mí es el día de desconexión total. Yo con un sábado de desconexión, yo el lunes entro otra vez a trabajar. Eres otra. Soy otra, y a lo mejor me he ido a Moraira a ver el mar y a comerme un arroz. Sí, pero esas pequeñas escapaditas pero dan la vida. Pequeñas escapaditas me dan sí. la vida en cualquier época, quiero decir. Y además tenemos tan buen tiempo aquí que... Qué maravilla. Totalmente. Es un tesoro. Es que es verdad. Lo nuestro es un tesoro. Vamos a cerrar, yo quiero que completéis una frase. A ver, dar valor al territorio, Ángela, ¿para ti significa? Para mí, dar valor al territorio es saber cómo viajamos y qué estamos dejando en ese lugar, porque si apoyamos lo local y también conservamos nuestro entorno, es que estamos manteniendo vivo el territorio. Qué maravilla, gracias Ángela. Clara. ¿Caben tantas cosas? Pero para mí dar valor al territorio es cuidarlo para seguir, para poder vivirlo, para poder trabajar en él, para poder disfrutarlo y que otras personas puedan disfrutarlo también como nosotros lo disfrutamos. Pues ha sido un placer escucharos, nosotros ahora hacer difusión y que esto sirva a la gente a que tome esas pequeñas decisiones que impactan tan positivamente en nuestro territorio. Ángela Martínez, ha sido un placer. Muchas gracias. Clara Soler, un placer también tenerte y escucharte. Y nosotros pues volvemos a escucharnos después de verano con más consejos desde Fundació Caixa Ontinyent. Un placer, chicas. Gracias.